Muy buenos días, alumnos. Te habla la profesora Antonia Cayutopa para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy del curso de comprensión lectora. A ver, chicos, haciendo un paréntesis, me permiten hacer un recuento sobre la sesión anterior de unos videos que te mandé, los cuales en su mayoría fueron vistos. Trataba acerca del cuento. ¿Qué es un cuento? Un cuento viene a ser un relato, una narración, sea breve o extensa, sobre hechos imaginarios o basados en una realidad. Estos cuentos, por su forma, por el origen, cómo surgen, o también por la manera como han sido transmitidas, tienen dos grandes clasificaciones. Tenemos los cuentos populares, que son relatos transmitidos por la tradición oral y que luego tuvieron un proceso de recopilación para que finalmente se escriban como suceden. Puede ser, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Hansel y Gretel o Rapunzel, donde no se reconocen ni autores iniciales ni la época exacta donde surgen, y poseen con el paso del tiempo varias versiones. Esos son los cuentos orales, populares. Y por el otro lado tenemos los cuentos literarios, que surgen del proceso de escritura formal y desde su origen fueron elaborados de forma estricta. Se reconocen autores, se reconoce la época en que se escribieron y también poseen una sola versión que puede verse alterada de repente por la traducción a los idiomas que sean necesarios. Por ejemplo, tenemos el cuento de la tortuga gigante de Horacio Quiroga, Melisenda de Nesbit, La luz es como el agua de García Márquez. Todos estos cuentos que especifican un autor, el nombre del autor, son cuentos literarios o de origen escritural. Ahora, dentro de esta gran gama de cuentos, tenemos algunas clasificaciones más. Cuando son de origen escritural o literarios, tenemos los cuentos maravillosos que surgen de la fantasía, los cuentos ficción, cuentos de terror, a quien no le gusta un cuento de terror, cuentos realistas, policiales y también fantásticos, donde echan a volar la imaginación de objetos o seres, animales, etc. Todos estos tipos de cuentos forman parte de la amplia gama de literatura que existe. Muchos textos relacionados a estos temas. Por ejemplo, dentro de los cuentos maravillosos, ¿quién no ha escuchado hablar de Blancanieves y los 7 enanitos? De Caperucita Roja o de repente La Bella y la Bestia. ¿Qué tienen en común esas tres historias? Que todas son caracterizadas por presencia de personajes que no existen en el mundo real y que se perciben como normales a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, dragones, hadas, brujas, animales, parlanchines, etc. Siguiente tenemos los cuentos fantásticos. Por ejemplo, la bruja orejestruja, el tesoro del pirata. ¿Qué tienen en común? Que se caracterizan por la irrupción de un elemento anormal en la historia, que se venía desarrollando dentro de un marco real. O sea, todo está en un ambiente normal y de pronto sale un personaje fuera de lo normal, que va a formar parte de esa historia y nos va a seguir relatando los hechos que suceden en el momento. Tenemos también los cuentos de ficción, los cuales se basan en mostrar cómo afecta
a una comunidad o a un personaje. Tienen elementos que son ficticios, son los que generan suspenso para atrapar a quien lo lee. Por ejemplo, el cuento de ovnis para niños o Fly the Navigator son historias que nos atrapan porque tienen un efecto ficticio que nos causa curiosidad y saber el suspenso que nos genera en cuanto leemos. Esos son los cuentos de ciencia ficción. Ahora, también tenemos los cuentos policíacos. Bien lo dice su nombre. Policíacos deriva de policías. O sea, son historias que narran hechos relacionados con la delincuencia, crímenes y justicias. Todo lo que vemos de repente que podemos relacionar con algún hecho real que pasa a nuestro alrededor, algún hecho policial. Y para finalizar tenemos dos tipos de cuentos más. Los cuentos realistas, que son historias que buscan ser creíbles por medio de acontecimientos que se muestran como reales. Los personajes se caracterizan por ser comunes y corrientes. Cualquier hecho con la realidad es pura coincidencia. Se refiere por esto. Por ejemplo, tenemos la historia de Oliver Twist de Charles Dickens, que narra pues la historia de un niño huérfano que vive dentro de una ciudad, ¿no? Un cuento real basado en esta historia. Tenemos también La ciudad de los Césares de Manuel Rojas, también un cuento indígena basado en una historia real. Esos son los cuentos realistas que surgen de la realidad. Y por último tenemos los cuentos de terror, que buscan infundir un miedo en los lectores valiéndose de temas que pueden causar este efecto. Por ejemplo, tenemos cuentos de miedo y otras pesadillas y Pesadilla antes de la Navidad de Tim Burton, ambas historias de Tim Burton. Entonces vemos, chicos, que hay una diversa variedad de cuentos de acuerdo al estilo que a nosotros nos agrade, el cual más llame nuestra atención. De repente algunos nos gustan los cuentos de terror, a otros los cuentos realistas, a los cuentos de imaginación, etcétera. Vamos a responder ahora en nuestros cuadernos lo siguiente, de acuerdo a la lectura que hemos escuchado, que hemos leído y de acuerdo a las definiciones anteriores, quiero que respondas. ¿A qué género y especie literaria pertenece este texto? ¿Este cuento será popular o literario? ¿Quién es el autor? ¿Qué personajes participan en este cuento? ¿Cómo era el zorro? ¿Crees que actuó bien con los demás animales? Ahora, de ese texto leído, debemos extraer 8 palabras y anotarlas con su respectivo significado. Y final o antes de acabar, la penúltima actividad es hacer un breve resumen del cuento leído, que no exceda de 8 a 10 líneas, nada más. Vamos a expresar el inicio en pocas palabras, el nudo y el desenlace. En esa secuencia, en ese orden, la estructura del cuento. Recuerda que siempre la estructura es inicio, nudo y desenlace. Y finalmente vamos a dibujar a cada uno de los personajes que intervienen en este maravilloso cuento. Eso sería todo por hoy, chicos. No olvides, siempre te digo lo mismo. Cualquier duda o inquietud me la haces llegar por un mensaje de texto o un audio al número que tienes en pantalla. Recuerda también que las actividades se envían a este email, antoniacayotopa
comunicación@gmail.com y cualquier comentario a través del aula virtual Colegio La Católica edu.p. Eso sería todo por hoy, chicos. Que tengan un excelente y maravilloso día.